esta clase se hizo como, bueno, decidí hacerla a pedido de algunos médicos que querían saber algo sobre coronavirus y riñón, así que la estoy repitiendo. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes cada uno ponga en mute su micrófono, así no hay interferencia. Cuando yo decidí hacer esta clase, por un lado pensé, bueno, el coronavirus ya pasó, pero bueno, en realidad no pasó. Sabemos nosotros que sigue habiendo nuevos casos de coronavirus, probablemente con otra modalidad, pero vamos a ver qué nos dejó el coronavirus. Eso por un lado. Por otro lado, me pareció que era bueno hablar algo más de los virus y el riñón, más allá del coronavirus. Entonces, para esto quería decirles que todos sabemos que los virus son parásitos obligados, que no pueden completar el ciclo vital fuera del organismo del huésped. ¿Por qué esto? Porque no tienen habilidad ni para sintetizar proteínas, no pueden generar energía, no pueden hacer reacciones enzimáticas por sí mismos. Entonces, crean una dependencia con el huésped, pero el huésped muchas veces muere. Entonces el virus, ante la muerte del huésped, no puede hacer su trabajo, que es reproducir. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad lo que nos pasa es que las enfermedades ocasionadas por virus son muchas veces respuesta al virus y del sistema inmune. Y la injuria renal no sale de esta situación, es la misma, porque tanto en forma aguda como en forma crónica, las enfermedades renales asociadas a virus son a veces el impacto directo de la célula infectada, pero también aquellas respuestas locales y sistémicas que dependen de la inmunidad innata y adaptativa, como ya todos conocemos. Para vincular un virus con una glomerulonefritis, tenemos que demostrar que existe una viremia a través del PCR, identificamos proteínas virales o residuos de ácidos nucleicos dentro del tejido renal, o bien dentro de los complejos inmunes depositados en el riñón, la resolución o la regresión de la lesión glomerular junto a aclaramiento de la viremia, o sea, hay respuesta al tratamiento, por ejemplo, con una terapia antiviral o por la respuesta inmune del huésped. Aunque datos emergentes nos muestran que algunas glomerulonefritis se pueden desarrollar como una enfermedad oculta, sospechamos que es la enfermedad viral, pero no la podemos detectar. Quiere decir que hay ausencia de viremia por PCR, o bien hay algunos ácidos nucleicos, pero no estamos seguros de que sea una causa directa. Entonces vamos a ver, como les decía recién, que si nosotros miramos las respuestas innatas y adaptativas, y lo miramos desde el punto de vista renal, vamos a ver que cuando ingresa un virus a la célula, ¿sí?, lo primero que se produce es la degradación endocítica lisosomal del virus. Se exponen las cadenas nucleicas, y esto puede desarrollar dos tipos de respuestas. Una es la muerte celular, por un lado, y la otra es la transcripción o las vías de señalización que nos llevarían a que esa cadena viral se reproduzca, produciendo más RNA viral y formación de nuevos virus que se propagarán a otras células. Otra cosa que nosotros vemos en la respuesta innata es la presencia de las interleuquinas, que son mediadores, y los interferones, ¿sí?, que empiezan a producir su enfermedad. Cuando miramos las respuestas adaptativas, vemos que hay dos tipos de células que empiezan a aparecer dentro de la respuesta adaptativa. Por un lado, las células B, con la producción de anticuerpos, y por otro lado, las células T, que se empiezan a reclutar como consecuencia de estas interleuquinas o quimoquinas, que reclutan células B y células T, polimorfonucleares, etc.,
produciendo una amplificación de todo este mecanismo de respuesta. Y cuando vemos nosotros qué le pasa a la célula T, vemos que la célula T puede, junto con la B y la producción de inmunocomplejo, producir un proceso inflamatorio agudo. La célula B, por su lado, con la producción de inmunoglobulinas con o sin anticuerpo, con o sin complemento, pueden formar complejos inmunes. Mientras que la célula B también vemos que mediado por esta célula T, Doc, discúlpame, Doc. Sí. ¿Sabes que no se ve las diapositivas? Es como que está solamente en la primera diapositiva donde está la presentación de la clase. Yo no sé si... Ahí sí, como que van pasando. Ahí pusiste la tercera, capaz. A ver, vamos a ver si puedo... Capaz que solamente a mí que no me va pasando. No, puede ser. Es lástima que no me lo has dicho. Fíjate ahí que estás viendo. Ahí veo la tercera, sería la tercera. ¿Sí? La de las células. Bueno, claro. Vemos si podemos seguir y si no, vamos viendo cómo nos vamos manejando. Dale. Entonces, las respuestas celulares que afectan al riñón, ya ahí vamos viendo cómo tanto la respuesta innata como adaptativa ya enferman en la célula renal, y la adaptativa fundamentalmente la célula B con la T, con la producción de complejos inmunes, pueden producir glomerulonefritis, y también la nefritis intersticial, que se produce muchas veces por la célula T y la célula B, y acá ya aparece algo que hemos escuchado mucho, que es la tormenta de citoquinas, que puede producir tanto nefritis intersticial, fallo multiorgánico, o directamente la muerte celular mediada por células T. ¿Sí? Entonces vemos que, en definitiva, el riñón puede tener un proceso inmune, que puede dar una enfermedad renal crónica, como dice allí. Puede haber un proceso intersticial nada más, un proceso inflamatorio intersticial, y puede haber muerte celular con la presencia de cicatriz, proliferación y desdiferenciación. ¿Pasó la próxima diapo? ¿Pasó, chicos, la diapo? No, Doc, está en la tercera. Sigue estando en la tercera. Capaz que tendrías que poner F5 ahí vos para que se vea incompleto, porque acá es como que veo el PowerPoint como que lo estuvieras... O sea, no pantalla completa. No sé si ¿Ahí? Sí, se ve la diapositiva ahí, pero no en pantalla completa. ¿Va pasando? Ahí está en la cuarta. Perfecto. ¿La están viendo entonces? Sí, sí. Es así entonces que una de las clasificaciones del compromiso renal producido por virus la tenemos acá en esta diapositiva, donde vemos que una enfermedad glomerular puede ser aguda, subaguda o crónica producida por virus. Entonces miramos y vemos que muchos de los virus que conocemos nosotros que producen enfermedad, incluso banales, como un parvovirus B19, un coxsackie, enterovirus, como el virus de la hepatitis A, pueden producir glomerulonefritis. Todo este tipo de glomerulonefritis estaría dentro del grupo de las glomerulonefritis agudas. Y vemos que algunos de estos virus también pueden producir glomerulonefritis subaguda, de evolución más crónica, y acá ya aparecen la hepatitis B y la hepatitis C, la hepatitis E también, el parvovirus, a veces en huéspedes inmunocomprometidos o en huésped no inmunocomprometido, puede producir una enfermedad glomerular. Y después están todos los procesos inflamatorios crónicos que se suelen ver en la hepatitis B, el HIV, que esto ya es más conocido por la población médica. Entonces miramos que cuando miramos las nefropatías causadas por virus, nos encontramos que hay glomerulonefritis aguda, producida por un montón de virus que no sabíamos que producían glomerulonefritis, con toda la
la clínica de la glomerulonefritis. Fíjense, el Epstein-Barr, el sarampión, la fiebre amarilla, la hepatitis, el parvovirus, que es una enfermedad banal en los niños, puede producir un proceso nefrítico agudo, compatible con una glomerulonefritis. Las glomerulonefritis crónicas, como la hepatitis B, la C y los HIV y el parvovirus también. Y después nos encontramos que las nefritis intersticiales, que ya no comprometería el glomérulo, sino el intersticio renal, nos encontramos que hay una serie de virus, como el Hanta, ¿sí? el virus del dengue, la influenza, el Coxsackie, que puede producir nefritis intersticiales. En este Core Curriculum del 2008 nos dice que los mecanismos por los cuales se puede enfermar el riñón puede ser por efecto citopático directo, puede ser por la formación de complejos inmunes in situ adentro del mismo riñón. El antígeno va y se dirige al anticuerpo que está plantado en el riñón y produce la lesión, por complejos inmunes circulantes que van y se depositan en el riñón, pero también hay otros mecanismos que son la nefritis túbulo-intersticial, como acabamos de ver, y los disturbios hemodinámicos, que vimos que muchas veces están relacionados a las tormentas de citoquinas y que producen falla multiorgánica y falla renal. También encontramos que el riñón se puede ver comprometido en algún tipo de enfermedad donde tanto el virus compromete el hígado como el riñón, la rhabdomiolisis producida por algunos virus, y finalmente la nefrotoxicidad producida por agentes antivirales. El COVID no escapa de todas estas formas de presentación y de toda esta fisiopatología que acabamos de describir. Cuando miramos insuficiencia renal aguda y COVID, nos encontramos que la injuria renal aguda es una complicación común entre los pacientes hospitalizados, con una frecuencia que uno dice que va del 0,5 al 80%, con una gran dispersión, y ahora vamos a ver por qué hay tanta dispersión cuando vemos la cantidad de pacientes que hicieron insuficiencia renal aguda con coronavirus. Y conocemos o más o menos sabemos que las etiologías en general son prerrenal en un 10%, que hay lesión tubular aguda en el 60%, sabemos que el coronavirus puede producir una glomerulopatía, que puede producir microangiopatía trombótica, trombosis en los capilares, y también que el tratamiento del coronavirus puede afectar al riñón. Entonces nosotros decimos que la patogenia es multifactorial. Si alguien nos preguntara cuál es la patogenia de la insuficiencia renal del coronavirus, nosotros diríamos que es multifactorial, y esto lo vamos a ver en esta diapositiva, donde vemos que la hipovolemia tiene un rol importante, ¿sí? Doc, se sigue viendo la cuarta diapositiva nada más, ¿eh? Ahí sí. Poné F5 en tu compu, Doc, a ver si ahí se puede ver en grande. Capaz que vos cuando vayas pasando ahí también se puede ir viendo. ¿En F5? Claro. Es que yo la veo en grande, las que no la ven grande son ustedes. Claro. ¿Ahí les pasa? Ahí sí está en la diapositiva, ahí cambió la diapositiva, sí, creo que estás en la, no sé en cuál estás ahí, pero sí, cambió la diapositiva. Acá está herida y coronavirus, y acá estoy hablando de los mecanismos involucrados en el coronavirus. ¿Esta la están viendo? ¿Los mecanismos fisiopatológicos involucrados? Sí, esa sí se ve. Perfecto. Ustedes cualquier cosita me van avisando. Ahí te mandé una foto de cómo se ve la pantalla, cómo la veo acá. Por ahí capaz que estás compartiendo la pantalla del PowerPoint y no la pantalla del F5. Eso puede estar pasando. Pero igual se ve ahora la diapositiva. Bueno, entonces, cuando miramos nosotros los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la infección por coronavirus, nos encontramos que el factor prerrenal, dijimos, en un 10% de los casos. ¿Por qué? Y porque hay muchos pacientes que ingresan
con síntomas gastrointestinales, con diarreas, con vómitos, con deshidratación. Un estudio hecho en Estados Unidos encontró que del paciente que entraban con insuficiencia renal aguda por coronavirus, un 66% de estos pacientes tenía una excreción fraccional de sodio baja. Cuando miramos nosotros la injuria tubular aguda, que estaría dentro de digamos, segundo grupo, porque el colapso circulatorio produce injuria renal aguda, nos encontramos que la causa isquémica o la injuria tubular tóxica se produce en general por shock, más producido, muchas veces por depresión de volumen, pero también por liberación de citoquinas, como bien expresa ahí. También encontramos que hay rhabdomiolisis, encontramos que puede haber, como dijimos hoy, un estado de hipercoagulabilidad que da una microangiopatía trombótica, la nefropatía por mioglobina, ¿sí? Y quiero darle un especial rol a lo que se llama el estado de inflamación provocado por citoquinas. Todos sabemos que las citoquinas es considerada una amenaza de fallo de órgano, donde hay una rápida proliferación, donde hay hiperactividad de las células inmunes, las células T, los macrófagos, las natural killer, que aumentan mucha producción de mediadores químicos, que son las citoquinas inflamatorias. Tanto el COVID como otras enfermedades producen liberación de citoquinas, entre ellas la interleuquina 6, que es la que está asociada mucho a insuficiencia renal aguda en contexto de COVID, y que nosotros vemos en este grupo de pacientes un marcado aumento de los reactantes de fase aguda, donde hay linfopenia, donde hay trastornos coagulopáticos, donde hay una serie de patologías asociadas al coronavirus. No sé si pueden ver esta diapositiva del estado de hiperinflamación. El estado de hiperinflamación, que todos hemos escuchado y hemos visto, el estado de hiperinflamación, que es un estado similar a lo que se llama síndrome hemofagocítico, se produce por la tormenta de citoquinas y lo que produce es un fallo multiorgánico fulminante. También se dice que es secundario porque hay algunas linfohistiocytosis hemofagocíticas que son primarias, pero las secundarias se asocian muchas veces a infecciones virales en adultos, ¿sí? Y una de las características de este síndrome de hiperinflamación es que da fiebre, citopenias e hiperferritinemia, como todos sabemos que hemos encontrado en pacientes infectados por coronavirus. Este estado de hiperinflamación se acompaña en un 50% de síndrome respiratorio agudo del adulto, distrés, ¿sí? Y un porcentaje bastante alto, hasta el 62%, que se acompaña en insuficiencia renal aguda. Y muchos de eso, una insuficiencia renal aguda avanzada con requerimiento de terapia sustitutiva renal. Cuando se han visto las causas de ira en pacientes con esta patología, la linfohistiocytosis hemofagocítica, encuentra que la gran mayoría de los pacientes tienen necrosis tubular aguda, a un grupo de pacientes también asociada por supuesto en general a hipoperfusión, y también a síndrome de lisis tumoral. A posteriori vamos a hablar algo de las glomerulopatías asociadas al coronavirus, pero en estos pacientes que tienen un estado de hiperinflamación, donde se ha visto que la interleuquina 6 cobra un valor muy importante, pareciera ser que esta sobreproducción de citoquinas media una diafonía entre el pulmón y el riñón que conduce a un daño bidireccional. El epitelio tubular del riñón lesionado conduce a una regulación positiva de la interleuquina y esto por otro lado aumenta la permeabilidad alveolar y la hemorragia pulmonar, mientras que el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, como vamos a ver en esta próxima diapositiva, no sé si la pueden ver. Sí, Doc, se ve esa.
La anterior también se veía. Perfecto. Entonces esta que estamos viendo acá, vamos a ver que nosotros tenemos que el SARS-CoV-2, ¿sí?, produce un proceso inflamatorio a nivel del alvéolo, donde lo primero que hay, como dijimos hoy, están aumentados todos los DAMPs y PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a daños o a patógenos, y que estos DAMPs y PAMPs, una de las características que tiene es que produce reclutamiento de células inflamatorias, macrofágicas, polimorfonucleares, ¿sí?, y células T, y estas producen liberación de citoquinas e interferones a nivel local, con la intención de producir la eliminación viral. Otra de las características que se ve que se produce en los alvéolos es la producción de NET. NET son las trampas extracelulares de neutrófilos, que son como cromatina, que son liberadas por los neutrófilos activados y que se forman como redes, y que estos NET producen un estado protrombótico que produce una trombosis de los capilares a nivel pulmonar, y algo similar produce a nivel del riñón. Ustedes saben que el riñón es un órgano muy afectado por el coronavirus, es el segundo órgano más afectado después del pulmón. Y esto que decíamos hoy, esta diafonía donde hay un daño bidireccional. Cuando el riñón se enferma, se produce congestión venosa, hipoxia, un estado inflamatorio, aumento de los DAMP y de los VAMP, pero también estos pasan a nivel circulatorio y producen daño a nivel renal. Y por otro lado el riñón, aumenta el riñón, que por otro lado debería funcionar bien porque el paciente muchas veces está sobrecargado de volumen, colabora a que haya más sobrecarga de volumen y aumenta la permeabilidad capilar. ¿Pasaron las diapos? Ahí quedó en la del... Sí, ahí ya pasó. Características clínicas. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a ver ahora la clínica, entonces hablamos de la fisiología, la fisiopatología asociada a los virus, hablamos de qué le pasa al paciente con coronavirus y enfermedad general, el estado inflamatorio agudo. Y ahora vamos a prestar nuestra atención, ¿qué le pasa al paciente renal o desde el punto de vista de la insuficiencia renal? Y cuando vemos las características clínicas del paciente con coronavirus, nos encontramos un alto porcentaje de pacientes con hematuria, alto porcentaje de pacientes con proteinuria y también con insuficiencia renal aguda. Y cuando miramos las estadísticas, nos dicen que a más hematuria el paciente, más riesgo de insuficiencia renal y mayor mortalidad. Lo mismo para la proteinuria. Tasas mucho más altas de proteinuria y de hematuria se asociaron más frecuentemente con insuficiencia renal. Y ahora, bien vale la pena hablar un poquito de lo que se llama insuficiencia renal aguda, para que todos hablemos de lo mismo. Fíjense que desde el año 2012, los grupos nefrológicos han creado guías junto con los médicos terapistas, con intensivistas, con la intención de definir un poco más qué es insuficiencia renal aguda. Y vale la pena esta charla para poder introducirnos también lo que es la insuficiencia renal aguda. Entonces nosotros vamos a ver que históricamente teníamos el rifle, que lo estudiamos antes, otras definiciones, pero nos vamos a ir a la última definición, que es la que se está usando desde el año 2012 por el grupo CADIGO, que define la insuficiencia renal aguda desde el output cardíaco o desde la creatinina. Entonces nos vamos a ver que el estadio 1 de insuficiencia renal es cuando la creatinina, si conocemos el valor de ingreso, ¿sí?, aumenta en 1.5 veces a 1.9 veces el valor basal,
en los 7 primeros días, o cuando la creatinina aumenta como valor absoluto, igual o 0,3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas. Cuando vamos a ver la definición de estadio 1 de insuficiencia renal aguda por output cardíaco, vamos a ver que menos de 0,5 mililitros kilo hora por 6 a 12 horas, que corresponderían más o menos a unos 200 mililitros en 6 horas, nosotros diríamos que nos encontramos en estadio 1. El estadio 2 tiene una definición por output cardíaco y por creatinina, cuando la creatinina sube de 2 a 3 veces el valor basal, y el estadio 3, cuando la creatinina sube 3 veces el valor basal, si es que tenemos una creatinina basal, si no se toma la última creatinina conocida, si es posible en el último mes antes de ingreso del paciente, o directamente en valor absoluto, más de 4 miligramos por decilitro, o el requerimiento de terapia renal. ¿Para qué nos sirve definir a nosotros? Nos sirve para poder hablar del mismo idioma, y que todos, nosotros hablábamos hoy, decíamos qué dispersión que hay cuando dice que la insuficiencia renal aguda en los pacientes con coronavirus va del 0,5 al 80%. Eso es porque hay que tener las mismas definiciones para poder hablar de lo mismo. Y ellos pensemos que algunos están hablando de estadio 1, algunos están hablando de pacientes internados en salas generales, otros internados en terapia intensiva, y obvio que esto ha ido cambiando con el tiempo, porque bueno, los pacientes con coronavirus al principio no se internaban, después empezaron, al principio se internaban todos, después no se internaban ninguno. Y fíjese por qué es tan importante estadificar al paciente con insuficiencia renal aguda, por la sobrevida hospitalaria. Entonces viene bien estadificarlo. Por un lado, para que hablemos todos del mismo idioma. Hablamos estadio 1, sabemos que es estadio 1. Pero aparte, porque no es lo mismo un paciente que no hizo insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, que un paciente que hizo un estadio 1, un estadio 2 o un estadio 3. Fíjese cómo baja la sobrevida hospitalaria. Quiere decir que es muy útil. Y cuando miramos acá, por ejemplo, en esta diapositiva, y decimos, es tomando el estadio más avanzado de la insuficiencia renal, que el estadio 3, y miramos las características de estos pacientes, nos vamos a encontrar que hay diferencias notables en la estancia hospitalaria en un paciente con un estadio 3. La estancia dentro de la hospitalaria es esta, la estancia dentro de la terapia intensiva, pero vamos a ir a la mortalidad, que es lo que más nos interesa. Y en este momento no estoy hablando de COVID, estoy hablando de insuficiencia renal aguda, que es para meternos un poco en el tema y después pasar al COVID. Fíjense que cuando hablan de mortalidad hospitalaria en pacientes estadio 3 de injuria renal aguda, encontramos que la mortalidad hospitalaria es del 32%. Fíjense, a los 30 días es más o menos la misma, a los 90, pero fíjense este dato, qué importante. Casi el 50% de los pacientes que sufrieron insuficiencia renal aguda, estadio 3, que es el estadio más avanzado, de los cuales un 25% requirió terapia sustitutiva renal, se muere al año. Este es un dato que debemos conocer y analizar. Fíjense cuando miramos los factores de riesgo para que un paciente desarrolle insuficiencia renal aguda. Todos los conocemos, es la edad, la raza, los factores genéticos, la presencia de otras comorbilidades. ¿Sí? Fíjense que este paciente tiene más riesgo de desarrollar una insuficiencia renal aguda. También el paciente con enfermedad renal crónica tiene más riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. Pero el paciente con insuficiencia renal aguda
tiene más riesgo de transformarse en un enfermo crónico, porque como decimos ahora, la enfermedad renal es una enfermedad en continuo. Un paciente, fíjense qué relación tan estrecha que hay entre las enfermedades, los factores de riesgo, el desarrollo de insuficiencia renal crónica. ¿Cuántos pacientes renales crónicos hacen una insuficiencia renal aguda sobreagregada? ¿Por qué? Y porque son el grupo de factores de riesgo, como ahora vamos a ver. ¿Y de qué se mueren los pacientes? Dijimos que al año el 50% de los pacientes que hicieron una insuficiencia renal aguda estadio 3 con o sin requerimiento dialítico, se murieron de eventos cardiovasculares, de nuevos eventos renales. ¿Cuántos pacientes dializamos y a los 3 meses volvemos a dializarlos como pacientes agudos, porque los pacientes vuelvan a caer? Los pacientes hacen insuficiencia renal, discapacidad, disminución de la calidad de vida y muerte. Cuando miramos los factores de riesgo para desarrollo de insuficiencia renal aguda, encontramos las comorbilidades, como vimos recién, y encontramos la enfermedad renal preexistente como un factor de riesgo aumentado muy importante. Y acá ya nos vamos al coronavirus. Entonces estos son los primeros estudios que se hicieron, donde evaluaron distintos tipos de poblaciones, distintos números de pacientes, y encontraron y evaluaron la mortalidad tan alta que encontraron y los porcentajes de insuficiencia renal aguda. Esto también para que veamos, fíjense qué alta la mortalidad de los pacientes con AQI, con coronavirus. Y cuando miramos cuáles son los potenciales factores de riesgo para el desarrollo de AQI, de un coronavirus, nos encontramos que desde el ingreso el paciente tiene riesgo de acuerdo a determinados factores demográficos, que son los ya conocidos, la edad, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, el índice de masa corporal alto, la enfermedad renal crónica, las causas genéticas, los inmunosuprimidos, el hábito del tabaco, y los factores de riesgo para desarrollo de insuficiencia renal aguda en pacientes con coronavirus tuvieron que ver la severidad de la enfermedad, el grado de la viremia, el estado respiratorio, la presencia de otras asociaciones, como la diarrea asociada en estos pacientes por la deshidratación, la leucocitosis, la linfopenia, los elevados marcadores de inflamación, conocidos por todos nosotros, la deshidratación, la rabdomiólisis y la exposición medicamentosa. Y cuando vemos los factores de riesgo de desarrollo de insuficiencia renal aguda en pacientes con coronavirus, alejados del ingreso, después de los primeros 15 días, encontramos las causas normales, como son el uso de vasopresores, las nefrotoxinas. Bueno, el paciente que está internado durante mucho tiempo, nosotros sabemos que empieza a tener riesgo producido ya por medicación, asistencia mecánica respiratoria, sobreinfección, etcétera, etcétera. Y fíjense qué interesante el paciente. Comparamos paciente con coronavirus sin insuficiencia renal y con insuficiencia renal. Fíjense la incidencia acumulativa de muerte, qué importante que es, poniéndole un valor muy importante a la insuficiencia renal previa como factor de riesgo para mortalidad en el paciente. Fíjense, este es un estudio hecho con 10.000 pacientes admitidos con coronavirus en Estados Unidos, y evaluaron la diferencia entre que el paciente no tenía AQI, con AQI y AQI con terapia sustitutiva renal, y evaluaron la mortalidad. Si no tenían AQI, la mortalidad general era de 10%, con AQI no dicen qué estadio, puede ser estadio 1, 2 o 3, era del 31%, y fíjese qué alto fue el porcentaje de pacientes con AQI que desarrollaron o requirieron terapia sustitutiva renal.
Pero hay otro dato muy importante, un 30% de los pacientes que se recuperaron del coronavirus, que necesitaron diálisis, quedaron con diálisis permanente. En esta diapositiva del American Journal, fíjense qué interesante, nos muestran la mortalidad, la sobrevida y los pacientes muertos sin AKI, fíjense en los pacientes muertos, fíjense con AKI, estadio 1 a 3, la mortalidad como sube, y fíjense estadio 3 con estadio 3 de AKI, no dice si requirieron o no diálisis, fíjense cómo la mortalidad sube a más de un 75%. Esta es la misma diapositiva. La conclusión final del estudio es que los que sobrevivieron a AKI 3D, 30% permaneció en diálisis al alta, y la enfermedad renal crónica fue el único factor negativo para esta finalización del paciente. Esta es la estancia hospitalaria también. Y vamos a ver esta diapositiva que me parece interesante, porque cuando nosotros decimos el paciente cuando con insuficiencia renal aguda tiene más riesgo de muerte, fíjense, si tomamos otros parámetros renales que no son la insuficiencia renal aguda, como la proteinuria, la hematuria, también vemos el riesgo acumulativo de muerte en estos pacientes. Que si que un paciente que tiene hematuria, que ahora vamos a ver, o proteinuria, fíjense cómo aumenta la muerte, el riesgo de muerte, lo mismo, bueno, para la urea, para la creatinina, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver esta diapositiva, donde estos son pacientes con AKI, es el mismo trabajo que les acabo de mostrar. Fíjense la proteinuria cuando es negativa, cuando tiene una cruz de proteinuria, fíjense entre 2 y 3 cruces, el riesgo relativo de muerte aumenta 10 veces sobre el 1, el riesgo. Y fíjense cuando hay hematuria, de 2 a 3 cruces, como también aumenta 12 veces el riesgo de muerte de un paciente. Y sí que hay otros parámetros, acá en este gráfico se puede ver mejor, este es el 1 para riesgo, y fíjense el paciente con hematuria, cómo aumenta el riesgo, y con proteinuria cómo aumenta el riesgo, y por supuesto también el estadio 3. Este gráfico, que es muy interesante, que se los quiero compartir, es todos los pacientes con injuria renal aguda y coronavirus. Nos encontramos, acá tenemos el clearance de creatinina, acá tenemos la creatinina, vemos que a medida que baja el clearance aumenta la creatinina, como es lógico, pero vemos que hay estadios subclínicos, como dijimos recién, que pueden ir avanzando hacia el AKI, y vemos también algunos biomarcadores que pueden empezar a aumentar y nos indican que el paciente va desarrollando una insuficiencia renal aguda. Vemos también, como dijimos recién, el valor de la proteinuria y hematuria como marcadores de progresión de insuficiencia renal. Fíjense que cada vez que nos venimos a este lado vemos severidad de enfermedad. Y acá vemos un grupo de pacientes que desarrolla insuficiencia renal crónica avanzada, que le aumenta la creatinina en forma muy importante, y se vio que este grupo de pacientes son aquellos que han perdido la reserva funcional renal. ¿Quiénes son los que pierden la reserva funcional renal y que tienen más riesgo de desarrollo de insuficiencia renal avanzada? Los pacientes con insuficiencia renal previa y los pacientes más grandes. Y ahora vamos a ver qué pasó con los pacientes biopsiados, porque la mayoría de los pacientes que nosotros hemos visto no son pacientes que se han biopsiado. ¿Por qué? Porque los caratulamos con una necrosis tubular aguda en el contexto de una falla multiorgánica y no lo hemos biopsiado. Pero bueno, hay pacientes biopsiados, hay mucha biopsia hecha en pacientes con necropsias,
y encontraron que la lesión más común es la necrosis tubular aguda, la lesión tubular aguda. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que desarrollaron un tipo de glomerulopatía que se llama glomerulopatía colapsante, que es una específica esclerosis focal y segmentaria, con una de las entidades específicas de esta que se llama colapsante, que se asocia a pacientes que no han sido críticamente enfermos, porque los críticamente enfermos ya vimos que hacen tormenta de citoquinas, hacen rhabdomiolisis, hacen falla multiorgánica, pero hay otro grupo que no fue tan grave y que desarrolló proteinuria y enfermedad renal progresiva, lenta, y que desarrollaron este tipo de patologías, ¿sí? Y que se los vio asociado a genotipos como el ApoL1, que es un factor de riesgo, por ejemplo, de desarrollo de glomerulopatía en el paciente con HIV. También se vio en este grupo de pacientes. Y acá, por ejemplo, les muestro para que ustedes vean, fíjense, este es un tipo de glomerulopatía donde se ve esclerosis del glomérulo, por eso se llama esclerosis focal y segmentaria. El glomérulo se ve pequeño, puede haber un poco de edema, pero lo que más se caracteriza esta patología es por la esclerosis focal, la presencia de proteinuria, y cuando vamos a la microscopía electrónica nos encontramos que hay pérdida de podocitos. Quiere decir que así como nosotros vimos que hay lesión tubular producida por el coronavirus, también hay lesión podocitaria, y como el podocito está en el glomérulo, y cuando el podocito se enferma da proteinuria, esta es la característica más importante del paciente con esclerosis focal y segmentaria. Acá en este trabajo, bueno, les mostraba recién un trabajo de 47 pacientes hecho por los franceses, pero en general lo que encontraron en los cohortes es que casi todos los pacientes tenían biopsiados necrosis tubular aguda, algunos microangiopatía trombótica, fíjense, nefropatía por cilindros de mioglobina, en caso de rhabdomiolisis, algún tipo de glomerulonefritis crescéntica o rápidamente evolutiva, y alguna de la patología colapsante, que es la esclerosis focal y segmentaria, como les acabo de nombrar. También el rol de las nefrotoxinas, como dijimos nosotros, se veía más bien en el paciente después de los 15 días de internado, y vemos que dentro del rol de los antivirales, el remdesivir fue uno, junto con los antibióticos como la vanco, aminoglucósido y colistin, los que producían enfermedad. Quiere decir, y ya con esto para ir terminando, que los factores que contribuyeron al desarrollo de insuficiencia renal aguda en un paciente con coronavirus tuvieron que ver con inflamación local, infección viral directa, hipoxia por hipoperfusión, nefrotoxicidad e injuria por nefrotóxicos, injuria vascular por endotelitis y microtrombos, microangiopatía trombótica, la glomerulopatía colapsante, la injuria intersticial aguda. Y los factores sistémicos asociados al SARS-CoV-2, vimos que cuando se enferma el riñón, el pulmón, y se produce distrés respiratorio, tiene un efecto sobre mayor hipoxia renal. Vimos que cuando hay una miocarditis asociada al SARS-CoV-2, se produce un síndrome cardiorrenal con más riesgo de injuria renal, la rhabdomiolisis, fíjense, la microangiopatía trombótica, las tormentas de citoquinas, quiere decir que hay factores locales y factores sistémicos. Y esto no vamos a dejar de mencionar la sepsis, como decíamos hoy, y este estado de hiperinflamación, que es una de las causas más importantes de insuficiencia renal aguda. Cuando las controversias que existieron
fue si había una lesión renal directa, porque en algunos casos se encontró la partícula viral, el virus o el ARN dentro del túbulo renal. Y y finalmente las conclusiones de algunos de nuestros trabajos, yo traje uno, es que basado en la evidencia colectiva, las terapias que mejoraron la estabilidad hemodinámica y la oxigenación, que actuaron sobre el complemento, son las que más tuvieron efecto sobre la insuficiencia renal aguda, por lo cual creen que la replicación viral y la toxicidad directa del virus puede haber tenido poco valor. Cuando nosotros decimos qué técnicas vamos a usar para tratar los pacientes con insuficiencia renal aguda, vamos a ver que la mayoría de nosotros hemos usado lo que se llama hemodiálisis intermitente. ¿Por qué? Porque es ampliamente disponible, ¿sí? Porque es lo que tenemos, porque la sabemos usar. Sin embargo, todas estas técnicas que se llaman técnicas continuas, por eso esto se llama hemodiálisis intermitente, y estas técnicas de reemplazo renal continua, que serían la hemofiltración y otras técnicas parecidas a la hemofiltración, han tenido un valor muy importante en estos pacientes, especialmente los que tienen inestabilidad hemodinámica, porque todos sabemos que la hemodiálisis intermitente, el riesgo de la inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, fíjense que la diálisis peritoneal ha tenido una importancia muy importante, y cuando vemos los consensos de cuáles son las terapias que tenemos que usar en pacientes con coronavirus, lo que nos dice el consenso es que tenemos que usar de acuerdo a lo que yo les decía recién: la experiencia del grupo tratante, la disponibilidad de las terapias, siempre sí, como dice acá, evaluando los estados de hipercoagulabilidad, porque el riesgo es la coagulación del circuito extracorpóreo en los pacientes con coronavirus. También se usaron algunas técnicas de purificación, como decíamos hoy. Fíjense que se usaron técnicas como la de hemoperfusión para remover algunas moléculas inflamatorias, como los DAMPs y los PAMPs, también en pacientes, no solamente pacientes con sepsis, sino pacientes con sepsis y coronavirus. También se usaron las terapias de plasmaféresis, y otras terapias, como dice ahí, continuas, donde se usó no solamente la difusión y la convección, sino las técnicas de adsorción, que son un tipo de membranas como el polimetilmetacrilato, que son membranas con poros largos y que absorben algunas partículas virales. Bueno, finalmente, nada más, con esto me despido. Lamentablemente no les pude mostrar bien las diapositivas en forma completa. Bueno, un agradecimiento especial a todo el personal, a todos ustedes, los residentes que trabajaron tanto en esta pandemia, y les dejo acá toda la bibliografía usada para preparar esta charla. Bueno, nada más, no sé si alguien quiere hacer alguna preguntita. Bueno, chicos, entonces les agradezco. Y bueno, ya nos encontraremos en alguna otra clase. Gracias por la invitación, Doc. No, y espero que les sea útil. Como siempre, la idea es transmitir conocimiento, y que, bueno, todos sepamos más, no solamente del corona, sino de que los virus producen glomerulonefritis, ¿no? Tal cual. Bueno, abrazo a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.